Agradecer a los organizadores la posibilidad que me dieron de venirles a contar una historia que es muy larga y me dieron 10 minutos y es como imposible, pero voy a intentar hacerlo. 15, bueno, gracias. Y voy a intentar hacerlo. Yo, como bien dijo el profesor que me presentó, yo soy médico y hago investigación clínica. Entonces ustedes dirán, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Y la verdad que a través de la investigación clínica yo quise tomar un modelo. Los modelos en la investigación clínica son muy importantes para determinar estudios y consecuencias y resultados clínicos, epidemiológicos, terapéuticos. Con esa visión, que a lo mejor desde el punto de vista histórico, yo no soy historiador, es un poco diferente, quise contar la historia, ¿ahí? No tengo que echar ganas, quise contar la historia de la comunidad donde yo nací, que tiene la ventaja de ser una comunidad pequeña, muy parecida probablemente a muchísimas comunidades judías sefaradíes, no a todas, y que desde que yo nací hasta ahora y mirando hacia atrás y hacia adelante he podido construir un modelo. Puede tener algunos detractores, pero lo que les voy a contar es lo vivido y creo que tiene mucho interés. Bajemos la pantalla. Eso sí que no sé cómo hacerlo. ¿Será para otra oportunidad? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito. La verdad que la historia de la comunidad que les voy a contar no es de Esmirna. Es una comunidad que se genera por la inmigración de judíos de la región de los Balcanes, de Macedonia. Bueno, como les decía, cuando uno expone la historia de esta comunidad es bien extraño que se inicia la comunidad sefaradí a 800 kilómetros al sur de la capital de Chile. Esta es una zona donde vive la población indígena más gallarda, diría yo, de Chile, que son los mapuches. Y entonces llama la atención, ¿eh? Es como me dijo un historiador cuando presenté esto en la universidad, es como un mapuche en Jerusalén. ¿Qué está haciendo los judíos a comienzos de siglo, ¿no es cierto?, en esta ciudad? Bueno, y entonces esa es Bitola o Macedonia, y entonces viajaron a Temuco, que es en el sur del país, una ciudad que llevaba recién 18 años de fundada. Entonces, esa es una foto de la ciudad de comienzo de siglo. ¿Y por qué yo quise recopilar esta historia, como digo, siendo que no soy historiador? Pero sí tengo mucho cariño por el pueblo judío, el entusiasmo de que esta historia no se pierda y el análisis crítico y constructivo de la historia de esta comunidad y poder transmitir esta historia a las futuras generaciones para que aprendan de los esfuerzos que hicieron, pero también de los logros y también de los fracasos. Por lo tanto, como les decía, un modelo. Descubrir con análisis crítico sus fortalezas y debilidades y así inspirar a los descendientes para tratar de reparar los errores, crecer, revivir o continuar con la tarea que ellos iniciaron. Reconocer el esfuerzo y la contribución que ellos hicieron para el judaísmo en general y para el progreso del país en relación a Chile, especialmente por eso. Este fue el primer libro, un libro modesto, básicamente escrito. Desafortunadamente en Chile hay muy pocos libros sobre la historia judía chilena. Hay un libro que escribió Senderey, que es un historiador argentino, el año 1956, que se llama Historia de la Comunidad Israelita de Chile,
un libro modestísimo, pero del año 56, y después se salta a un ensayo profesional de una persona no judía que hizo un ensayo sobre la comunidad sefaradí, y después llega a escribir sobre la comunidad sefaradí una gran persona, Zichron Libraja, el profesor nacido en Temuco, Moshe Nesel, que es un gran profesor de historia judía, y él escribió un libro muy interesante sobre la historia de la comunidad sefaradí de Chile. Y como les digo, hay muy pocos libros. Otro profesor, Günter Böhme, escribió sobre los judíos en la época de la colonia. Y bueno, y está en esta, que son dos libros, como les digo, el libro anterior, que es un libro sobre la comunidad judía de Temuco específicamente, y este es un libro que básicamente es una historia, la misma historia contada pero a través de imágenes. Son más de 2.300 fotografías de fotos familiares y documentos recopilados a lo largo de muchos años. Yo me he dedicado a esto como hobby más de 35 años. Entonces, familia por familia, recolectar no ha sido fácil. De hecho, mi señora, que está aquí presente, me ha dicho que tendrías que hacer ahora un libro. ¿Cómo se hizo este libro? Porque anécdotas hay miles, miles. Mira, yo no tengo nada de mi abuelo. ¿Quién va a tener una foto de mi abuelo? Mira, a lo mejor esta tía, mira, está en la bodega, anda tú a ver, porque a mí no me interesa, y etcétera, etcétera. O sea, anécdotas hay miles. Entonces, ¿por qué entonces este nuevo libro? Es para lo mismo que les digo, para poder registrar en un documento único, ¿no es cierto? Cuando es una imagen y de los documentos familiares e históricos, es un documento que queda vivo para siempre. Tal como le decimos a los alumnos, lo que no se escribe no existe. Y lo que no queda registrado no existe nunca más. Y ahí ustedes me ven recolectando fotos familiares de maletas escondidas en alguna bodega, que me decían, anda a ver tú qué es lo que encuentras. Y la verdad que se encuentran cosas impresionantes. No puedo dejar de contarles qué es lo que es Monastir. Monastir es una ciudad que fue la capital antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Guerra de los Balcanes, la capital de la región de Macedonia. Acá vivía una comunidad sefaradí maravillosa. Alrededor de 30.000 judíos vivieron en la época cúspide de esta comunidad. Y con las guerras balcánicas y con la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta comunidad se diezmó y desapareció. Ese era el barrio judío, los Curtillos de Monastir. Era una comunidad de habla ladina, había una sinagoga que se llamaba, ya se lo llaman la sinagoga portuguesa, y otra la sinagoga aragonesa. Ustedes verán de dónde eran. Entonces, como se puede ver en la fotografía es un documento impresionante. El 80% de la comunidad judía era de extrema pobreza, sería catalogada hoy día. Eran verduleros, eran zapateros, de muy escasa formación profesional. Meldaban, sí, los libros y la Torá muy bien, pero no tenían idea de lo que estaban meldando. El mercado, donde comercializaban y distintas familias. Esta familia, que es una familia que se llama Calderón, pueden ver ustedes las diferencias. Si uno analiza las vestimentas de las fotografías, uno puede darse cuenta de la evolución, ¿no es cierto?, desde la usanza tradicional turca al mundo occidental. Esta es la familia de este es mi padre, Zichron Libraja, y varios de sus hermanos que murieron en el Holocausto, que no alcanzaron a emigrar. La familia Ergas y la familia Israel. Esta es una familia muy importante y ustedes ven las diferencias socioeconómicas. Pocas familias tenían muy buena posición económica. Sin lugar a duda, para analizar el judaísmo en cualquiera de las situaciones que uno quisiera analizar, el tema de educación es básico. Es básico, sin educación no se puede llegar a ningún lado. Y aquí está un modelo de educación que ya se ha hablado bastante, que tiene que ver la Alianza Israelita Universal.
Esta es la escuela de niñas y es la escuela de niños del Monastir, de la Alianza Israelita Universal, que trajo a Monastir la modernización, la visión afrancesada de la cultura. Mi padre me contaba muchas veces que les decía, mira, el ladino ya déjalo un poco de lado, lo que tienes que aprender es francés. ¿Por qué? Porque vas a ir a París y en París te vas a educar en la universidad. Ese es el mundo que te tiene que interesar. Lo demás de tu abuelo, de tu tal, déjalo un poco atrás. Y esto que pasó en muchas comunidades es un fenómeno histórico único en las comunidades judías de origen turco, de todo el imperio, en Turquía, en Salónica, en Monastir, en Bulgaria, es mandar a sus hijos o a sus hijas a colegios cristianos solo y exclusivamente porque ahí van a aprender el francés. Acá ustedes ven, este es un colegio, el Sagrado Corazón de Monastir, donde aquí hay 9 niños judíos en el Sagrado Corazón. Este es el diploma de Isaac Azael. Este señor llegó a Temuco, estudió medicina y fue médico en un pueblito cercano a Temuco, en Victoria. Y él estudió toda su educación en el Sagrado Corazón. Abraham de Camondo, el barón de Rothschild y Shabbatai Tzvi, y la multifactoriedad que llevó a las comunidades de origen turco a afrancesarse, a modernizarse, a dejar un poco de lado lo que eran las costumbres religiosas. Religión es un término que no existe en el judaísmo, pero bueno, para entenderlo tenemos que hablar de religión. El interés de esta población entonces comenzó a ser dramáticamente opuesta, diría yo, a los asuntos religiosos. Y vamos a ver qué pasó con la vida religiosa en Monastir, que va a poder explicarse qué es lo que pasó en las comunidades sefaradíes. Porque cuando uno quiere analizar algo tiene que ver 100, 200, hasta 300 años atrás qué pasó para poder explicar lo que está pasando hoy día. Estos eran los jajamim, con el rabino romano. El rabino romano fue muerto en Treblinka, él no quiso irse a Palestina, él tenía la posibilidad de irse a Palestina. Él, Jajam Chame, fue el profesor en el colegio judío de mi padre. Y bueno, y ustedes ven también la diferencia en las ropas de las épocas, ¿no es cierto? El gran rabino Shabbatai Tzvi. Esta diapositiva es de Argentina. Él fue el gran rabino. ¿Ah? Perdón. Shabbatai Jan. Perdón. Ahí está con el tío de Graciela, el tío abuelo. Fue el primer presidente de la comunidad sefaradí en Santiago. Y él tuvo muchísima influencia modernizadora del judaísmo en donde estuvo, porque estuvo obviamente en Monastir. Él fue el gran rabino de la sinagoga aragonesa, porque la sinagoga portuguesa fue destruida en la Primera Guerra Mundial. Después estuvo en Rumania, fue incluso senador en la República Rumana. Estuvo en Argentina y está enterrado acá en Tucumán, ¿no? En Tucumán. Murió en Tucumán, sí. Bueno, esta es la sinagoga aragonesa, una hermosa sinagoga que ocuparon como modelo los emigrantes para hacer algo bastante más modesto en Temuco, pero la sinagoga, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis en compañía con el ejército búlgaro, la ocuparon como matadero de cerdos para el ejército búlgaro. Y después la bombardearon. Esta era la sinagoga portuguesa que fue destruida durante la Primera Guerra Mundial. Y el cementerio. Me voy a tomar 3 minutos para contar algo extraordinario de este cementerio. Este es el único elemento judío que persistió en Macedonia. Todo lo demás fue destruido. Ustedes ven que está en un cerro. 3 días antes que entraran los nazis a Macedonia, hubo una tempestad, una lluvia enorme, y el cerro se desplomó y tapó todas las lápidas,
Por lo tanto, quedaron algunas descubiertas que los nazis las ocuparon para hacer letrinas, pero el resto, el 97% del cementerio, quedó tapado. ¿Y qué pasa hoy día? Bueno, el fin de las comunidades judías en Monastir, ya les voy a contar en Treblinka, murieron en un día los 3.700 judíos de Monastir y del resto. Un grupo de investigadores de la Universidad de Bar-Ilan, en conjunto con la Municipalidad de Bitola, se dieron cuenta que estaba tapado el cementerio. Y entonces empezaron a restaurar el cementerio y a destapar las lápidas. Y han encontrado una cosa única. El casi 100% de las lápidas tiene verdaderos textos bíblicos, talmúdicos, en relación al fallecido. Cosa que a los rabinos y a los jajamim de la Universidad de Bar-Ilan los tienen absolutamente más que sorprendidos, y obviamente están haciendo una restauración de las lápidas. Hay lápidas desde el año 1590 en adelante, para hacer un libro con estos textos. Ahí tienen uno, por ejemplo, yo traje uno ahí traducido. Este es el texto escrito, el 70% de las lápidas descubiertas hasta ahora están en hebreo y hay alrededor de un 20-30% escritas en ladino con letras hebreas, con letras Rashi. Vamos a seguir. Bueno, los sefaraditas ahora en Chile. En Valparaíso se formó una asociación mixta, sefaradita ashkenazí, que se llamó Asociación Max Nordau, bien sionista más que religiosa, por el nombre ustedes podrán entenderlo. Después, el año 16, Centro Macedonia, que ya van a ver, no tenían muchos deseos de mostrarse como judíos. Después, en Santiago, antes de la comunidad sefaradí, era la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos, en La Serena, en Los Ángeles y en distintas otras ciudades. En Temuco se inicia realmente la comunidad sefaradí organizada. Y este señor, que pasó por Buenos Aires, aquí está esta foto de él en Buenos Aires, era don Alberto Levi Levi, que era un sastre que había aprendido sastrería en París. Y vino a Sudamérica a los años 900, y aquí en Buenos Aires parece que no le fue muy bien. Entonces cruzó la cordillera y se fue a Santiago. En Santiago lo contrató una casa comercial que recién estaba iniciándose en Temuco, y entonces se fue como sastre cortador a Temuco, y ahí entonces trajo a su familia, a su hermano David. Esta foto es del año 1909. ¿Y qué hicieron los primeros años hasta el año 16? Desde el año 1900 al año 16 ya habían en Temuco alrededor de 40 familias judías. No se organizaron dentro de un foco judío, sino que trataron de entrar fundaron logias masónicas, o también entraron a partidos políticos como el Partido Radical. En la ciudad de Temuco habían varios judíos. Este abogado, don Enrique Testa, que vive en un hogar de ancianos, fue el primer Brit Milá que se hizo en Temuco, el año 1916. Y ahí entonces nace la comunidad como centro macedónico. Este fue su primer presidente, don Matías Albala, un hombre muy culto, que fue incluso cónsul en Temuco de Serbia. Y este es los estatutos del inicio de la comunidad, y les quiero mostrar algo increíble, que los estatutos de la comunidad fueron armados para formar un centro social, más que un centro religioso. Los aspectos religiosos empezaron a interesarla, ahí están los socios, y la educación en Temuco también. Este es puño y letra del rabino Jan, reglamento para el colegio, y era un colegio donde dicen tiene que ser un colegio moderno en relación a las necesidades nacionales del pueblo judío, y con los asuntos religiosos un poquito menos importantes. Y ahí está el Colegio Hebreo de Temuco, y la educación laica se llevó en los liceos. Varios alumnos judíos fueron compañeros de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió en un diario judío de Temuco. La Gabriela Mistral tuvo varias alumnas judías. Las alumnas judías le hicieron a Gabriela Mistral
un poema. No puedo volver para atrás, pero bueno. Y la comunidad organizada, acá el año 19, celebrando la declaración Balfour, acá ya en las ferrocarriles, despidiendo a un señor Levi que se iba a Santiago, ya empezó la emigración desde Temuco a Santiago, a la capital. Y esta es la comunidad, esta comunidad primero se quemó y después está acá el centro social que persiste hasta hoy día igual en el mismo edificio. Y como les decía, Pablo Neruda escribió en este semanario que se llamaba Alma Hebrea porque tenía muy buenos amigos o compañeros de curso en el colegio. Y esta es la juventud inicial, los jóvenes. Y yo les quiero mostrar algo para que vean un poco qué es lo que era la comunidad judía. Esta es una agape en los salones de la comunidad judía de Temuco, para despedir a un miembro que iba de paseo de nuevo a monasterio. Y miren el menú. Sopa de ostras. Nosotros nos reímos, pero eso influyó en qué pasó con la comunidad sefaradí en Chile. Esta es otra, cuando se reinaugura el centro había un postre de helado de crema con carne, en fin, con vinos no kosher. O sea, en la comunidad nunca hubo rabino, nunca hubo kashrut, nunca hubo tarat mishpajá, nunca hubo una enseñanza religiosa, sino que sí, muy tradicionalista, se hacía Pesaj, se hacía Kippur, como en la mayoría de las comunidades judías turcas, a diferencia de lo que uno ve en las comunidades sefaradíes magrebianas. Y cuando uno viaja, yo he viajado, no a todo el mundo, pero y busco en la comunidad sefaradí de origen turco y casi no existen. Desaparecieron las comunidades monasteriles que se fundaron en Jerusalén, desaparecieron las que estaban en Francia, desaparecieron la que estaba acá en Camargo, porque hoy día existe, pero no existe con ese nusach turco original, sino que es otro. En Jerusalén existe la comunidad monastelía en las afueras de Jerusalén, pero hoy día es marrocana. Entonces, esa es la razón que uno tiene que explicarse por qué y nos tiene que enseñar. Bueno, esta es la donde el rabino llegó a Temuco y no era la Huizo todavía, era el centro de damas israelitas, acá en el cementerio. Y la vida religiosa comienza el año 26 con don Yedidía Israel, que forma una sociedad que se llama Gesed Behemet, y él entonces sí se preocupa de esta es la sinagoga de Temuco, muy tradicional, mujeres segundo piso, hombres en primer piso, eso hoy día ya no existe así. Y ahí ustedes pueden ver la tradición, el primer matrimonio que se hizo en Temuco, distintos matrimonios, y la emigración de Temuco a Santiago, que ha llevado a que la comunidad israelita sefaradí, Magen David, se forme básicamente una gran parte con estos judíos que llegaron a Temuco y también con una gran parte de judíos que llegaron de Esmirna. Y se forma el Centro Israelita Magen David el año 27, esta fue su primera sede. Después en el gran templo en la calle Santa Isabel. Siempre hemos tenido los templos en Santa Isabel, en Santa Cruz, una cosa bien el templo de Temuco está en la calle Cruz y este estaba en Santa Isabel. Pero bueno, son cosas de la vida. Ese es el primer directorio de la comunidad. Y en Santiago, bueno, la comunidad sefaradí de Santiago ha seguido una línea conservadora que es parecida a todas las comunidades conservadoras, sin ser peyorativo en clarificar lo que estoy calificando. Y algún grupo de gente en la que yo me incluyo, quisimos recuperar el nusach sefaradí original y ella Torá nos dio espacio para hacerlo. Y hoy día esta comunidad, bueno, ahí vino el Rabamar para poner la primera piedra de esta comunidad. Y esta comunidad es impresionante cómo ha crecido gracias al interés de los jóvenes. Jóvenes que nunca vieron un nusach sefaradí, se han encantado, cantamos varias canciones en ladino, como el bien dicho, su nombre, del Señor del mundo, y ellos, los niños decían, están aprendiendo ladino, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar quiero mostrar dos cosas que dicen nuestros jajamim, que sé cuidado en relacionarte a las costumbres de tus ancestros, y cada judío está obligado a seguir las costumbres ancestrales de su familia. Gracias.